Gracias por continuar en nuestro curso de diseño de redes de alcantarillado con el software HTP Drenaje Urbano. En nuestro video anterior ya resolvimos una red de drenaje sanitario considerando unidades de descarga o descargas domiciliarias ya específicas en cada tramo de la red. Realizamos el primer cálculo hidráulico, del cual ya tenemos los primeros resultados. En este momento vamos a analizar otras opciones que tiene el software para poder complementar el proyecto y sobre todo, como veíamos, pues hacer modificaciones a la red de manera más adecuada. En el ejemplo anterior, en el video anterior, habíamos hecho un trazo, recordemos, hasta este pozo de visita y utilizando la herramienta de modificar geometría para pozos exteriores, agregamos el pozo que nos faltaba para señalar el punto de descarga de la red de alcantarillado. Antes de continuar, vamos a utilizar otra herramienta que sirve para agregar pozos de visita entre tramos ya señalados. Si nosotros revisamos el tramo del 6 a 13, podemos observar que tenemos una longitud de 140 metros, que si la revisamos con respecto con una tubería de 20 centímetros, si esta la revisamos con lo que nos maneja la normatividad, que ya lo hemos platicado, la distancia máxima entre pozos de visita es de 125 metros para tubos entre 20 y 60 centímetros, con un margen de más o menos el 10%. Es decir, hasta los 137 metros, si somos muy estrictos, hasta los 137 metros se podía permitir la distancia de separación entre los pozos 6 y 13. Si fuera el caso que nosotros tuviéramos que recortar la longitud de tramo, pues entonces tendremos que agregar un pozo aquí intermedio. Para ello, utilizaremos en los ajustes de red la opción de modificar geometría y ahora utilizaremos la opción que dice insertar pozo interior. Me va a pedir que seleccione cuál es el tramo en el que yo deseo poner un pozo intermedio y utilizando la opción de AutoSnap, en este caso para simplificar el punto de inserción, voy a pedirle que trabaje o que busque el punto medio de esta línea. En cuanto me indique en dónde se encuentra, le damos clic y me aparece el nuevo pozo de visita. Podemos ver entonces que la información que teníamos de los tramos ya no volverá a aparecer e incluso donde teníamos la asignación de unidades drenadas tampoco está ahora, se ha borrado. Vamos a renumerar este pozo, le puso el número consecutivo en este caso, vamos a hacer el ajuste de la numeración simplemente para tener un orden. Ahora le vamos a poner el pozo número 10. Corregiremos otra vez los pozos. Para que podamos mantener ese orden del flujo. Una vez que ya renumeramos, vamos a asignarle nuevamente las unidades drenadas a estos nuevos tramos que ahora tenemos. En el tipo de servicio, nuevamente seleccionaremos las unidades drenadas
Aquí seleccionaremos el tramo. Me vuelve a aparecer, puedo ver que está en ceros el valor de unidades drenadas. Aquí estableceremos que son 15 los lotes que se van a conectar y de este lado tendremos otros 15, que era el total de los lotes que teníamos en el tramo único. Ya aparece nuevamente la leyenda y puedo volver a recalcular el proyecto tal cual como lo teníamos en nuestro primer intento. Seleccionamos la red. Revisaremos que nuestros datos aparezcan. Y algo que va a ser bien importante es que en cada ocasión que nosotros hagamos cambios dentro de la red, consideremos, le digamos a HTTP, que conserven nuestros cambios. De lo contrario, sobre todo cuando vamos a hacer el ajuste de perfiles, va a reajustar a las condiciones originales y no se verán reflejados nuestros movimientos. No voy a generar memoria de cálculo, va a aparecer nuevamente la distribución de unidades drenadas y le vamos a dar a aceptar. Con esto, obviamente tendremos los datos de nuestro nuevo pozo y el ajuste de los tramos que ahora tenemos. Con ello ya hemos actualizado nuestra red de alcantarillado. Vamos a modificar ahora la línea de la tubería que ya existe. Vamos a activar nuevamente nuestra capa del colector para poder rescatar la información que ya tenemos. Aquí ya tenemos los datos de cuáles son las cotas que tenemos en cada pozo. Las vamos a tener que corregir con respecto a lo que habíamos calculado directamente con HTTP. Y para ello utilizaremos dentro de los ajustes de red la opción de perfil hidráulico. Lo que voy a hacer primero es obviamente generar el perfil. Voy a dar clic en la primera instrucción de generar perfil y seleccionaré los tramos de tubería que yo necesito analizar. Aquí puedo seleccionar cuántos tramos yo necesite. Ya no me va a hacer problema que tenga todos los elementos, tantos elementos dentro del dibujo, ya que la selección se hace filtrando cada uno de los elementos. Una vez que ya seleccioné estos 4 tramos de tubería, le voy a dar Enter y aquí va a aparecer mi editor de perfiles. Voy a encontrar la numeración de los pozos que yo tengo. Aquí está marcado el terreno y aquí se ve mi línea de mi tubería. El cuadro central que yo vaya visualizando es precisamente el tramo que voy a ir analizando. Puedo ver las características de los pozos inicial y final, las características del tramo y las condiciones hidráulicas que resultaron de nuestro cálculo. Estos son los valores de gasto que nosotros tenemos y puedo visualizar el porcentaje de llenado que tiene nuestra tubería. Me va a ayudar a representar dónde encuentro el tirante mínimo del escurrimiento y dónde se encuentra la capacidad máxima recomendada del 80% para garantizar el escurrimiento. A continuación, pues entonces haremos la modificación de los datos de pozo a partir de la información que yo aquí tengo. Entonces aquí, por ejemplo, en el pozo 13, la cota de terreno es 438.50, que ajustaré manualmente.
No me deja hacerlo. Vamos a corregir estas directamente en la edición de pozos. Voy a corregir solamente la cota de la plantilla, 437.33. Veamos si era mi blog de 438. No, la del terreno sí la podemos cambiar solamente con la función de pozos. Y en el pozo número 4 tenemos la de arrastre de 437.23, que es la que corresponde a la salida. Hay que tener en cuenta que aquí me está marcando el pozo que viene del tramo hacia el 14, me marca una estructura de caída que se va a ajustar nuevamente debido a que tengo una cota de salida de 437.23. Voy a analizar el siguiente tramo. Para eso tenemos como ayuda este botón de desplazamiento, donde yo reviso el siguiente tramo. Entonces aquí la de arrastre volvemos a ajustarla a 437.23 y la otra de salida en 437.11. Voy a pasarme de este lado para revisar el tramo 15 a 16, en el cual reajusto a 437.01. Y finalmente nuestro último tramo, en el cual tengo la cuota 436.96. Solamente hay que corregir esta condición porque es la estructura de descarga. Con esto le damos a aceptar. Y ya tengo los valores de pozo ajustados a lo que tengo realmente en el tramo existente. Regresaremos a nuestro análisis de cálculo hidráulico. Seleccionaremos la red para que me pueda hacer los ajustes de estas estructuras de caída que están acercándose. Nuevamente le decimos que vamos a conservar los cambios de usuario y le daremos a aceptar. Con esto entonces tengo mi ajuste a los valores que ya hemos encontrado. En el problema, nosotros aquí tenemos que el gasto que está circulando por la tubería ya existente, la aportación es de 15 litros por segundo. Vamos a agregar este valor de gasto para que pueda recalcularse nuevamente el tramo y podamos verificar si efectivamente este tramo de 20 centímetros que originalmente está en el terreno sigue teniendo la capacidad para poder descargar nuestros gastos que le vamos a agregar. Para ello, entonces, dentro de las opciones del tipo de servicio, vamos a agregar dentro del servicio sanitario esta opción que dice gasto puntual. Me va a preguntar en cuál es el tramo en el que yo necesito hacer esta inclusión de gasto. Y simplemente le voy a agregar los 15 litros por segundo adicionales.
Dando Enter salimos del cálculo y nuevamente recalcularemos nuestra red. Ahora, donde tengo la pestaña de configuración sanitaria, tendré que activar en las opciones de cálculo el considerar los gastos puntuales. Si yo no activo esta casilla, el valor de 15 litros por segundo que habíamos agregado para este tramo, pues simplemente no lo va a considerar en el cálculo completo y no podremos revisar las condiciones del tramo. En este momento voy a generar, para poder visualizar esa opción, la casilla donde está generar memoria de cálculo y le daremos a aceptar. Esperamos a que nuestro cálculo pueda generarse hacia la tabla de Excel. Recordemos que nos aparece precisamente en donde quiero guardar el archivo y empezaremos a revisar nuestro cálculo. Aquí dependemos estrictamente de la velocidad del procesador, la cantidad de memoria que tenemos disponible para este análisis. Aquí podemos observar, si vamos a la pestaña de gastos de diseño sanitario, que precisamente en los tramos en donde a partir del cual, agregué los 15 litros por segundo, pues obviamente ya aparece el valor en el cálculo, igual en la tabla final de análisis, podremos ir revisando las características que tiene nuestra tubería. Aquí podemos revisar, bueno, tenemos un tubo de 20 centímetros y bajo las condiciones de escurrimiento, en este que es el tramo de la tubería existente, podemos observar que las capacidades de llenado no rebasan el 80% que se recomienda por la norma. Entonces, la misma capacidad del tubo de 20 centímetros es suficiente para hacer circular la nueva red de alcantarillado que estamos considerando. Con ello ya tenemos este cálculo hasta ahora concluido. Vamos a guardar nuestra información. Pero esto no ha sido todo lo que tenemos como problemática en el proyecto. Tenemos un área de equipamiento, un área que tendrá posiblemente una zona comercial, en la cual tenemos una aportación por unidad de superficie. Para ello, utilizaremos nuevamente en el tipo de servicio la opción que dice áreas tributarias. Aquí directamente utilizaremos la opción. Me va a pedir que seleccione cuál es el tramo en el cual yo voy a hacer la aportación. Voy a considerar que será la conexión, por ejemplo, en este tramo. Me va a decir que indique el área tributaria. Aquí necesito ese dato. No me deja seleccionar el polígono. Voy a salirme de la opción un momento. Voy a revisar la opción de las propiedades. Para agregar esta área que generará una aportación de aguas residuales comerciales, entonces dentro del tipo de servicio
daremos la opción de áreas tributarias. Me va a pedir que seleccione en qué tramo yo deseo hacer la conexión de esta descarga. La voy a seleccionar en el tramo que aquí aparece como 5.6. Me va a pedir cuál es el área tributaria, esta área de equipamiento, que son 2100 metros cuadrados. Y me pide cuál es la dotación del área tributaria. Aquí le vamos a agregar que es 1.22 litros por segundo por metro cuadrado, que es lo que esperamos en el proyecto. Vamos a salir de ahí. Podemos observar que en la referencia del tramo, adicionalmente a las 6 unidades drenadas que teníamos, ahora aparece una leyenda en la cual me indica que el área tributaria es de 2100 metros cuadrados. Esto es importante porque todas las modificaciones que vayamos haciendo dentro de la red, pues se van actualizando en tiempo real dentro de el escritorio y podemos ir visualizando todos los cambios sin necesidad de estar recalculando y observando en dónde empiezan los cambios. Regresaremos a nuestro cálculo hidráulico, seleccionaremos nuestra red para poder visualizar esa aportación adicional de gasto. Pediremos que conserve cambios y que se genere la memoria de cálculo correspondiente. En la configuración vamos a activar ahora las condiciones de áreas tributarias, de gastos puntuales y la población por unidades drenadas. Aquí la aportación es de 1.2 litros por metro cuadrado. Y con ello pasaremos a hacer el cálculo. Puedo observar con este ejemplo que pues puedo tener todos los tipos de opciones para agregar gastos dentro del proyecto. Esto hace muy versátil el análisis hidráulico de una red sanitaria. Inclusive si tuviéramos alguna zona en la cual solo conociéramos la red de drenaje, pues entonces también podríamos utilizar para esa condición la distribución de población con respecto a la longitud de la red. Vamos a darle a aceptar. Ahora puedo revisar que en la tabla no solamente me aparece la alimentación de unidades drenadas, sino también el gasto puntual a partir del tramo que corresponde y en donde tengo un área tributaria. Esto me permite visualizar de mejor manera en dónde están agregados cada uno de los gastos que se tendrán dentro de la red. Vamos a generar el archivo. Ok. Vamos a cambiarle el nombre 2.1. Tendremos nuestro cálculo. Bien, ahora entonces encontraremos en nuestros gastos de diseño sanitario la distribución por área tributaria. Tenemos nuestra dotación y pues obviamente la aportación que genera el gasto, pues que vemos es bastante pequeñita para el área que nosotros hemos considerado, aunque aparecerá como modificación en el gasto de diseño. Al ser una aportación muy reducida, de igual manera podemos ver que la capacidad de la tubería pues se incrementa muy poco con respecto a lo que podríamos haber pensado y con ello hemos cerrado nuestro cálculo hidráulico. Podemos ahora ver nuestra red de drenaje completa y podremos ajustar ahora nuestro perfil hidráulico.
Vamos a seleccionarlo. Hay que generar el perfil. Seleccionaremos los tramos de análisis. Ya está. Y podemos observar cómo para cada uno de los tramos, obviamente, no se cumple la capacidad máxima de llenado de la tubería. Entonces, la estructura ya existente, la infraestructura existente es suficiente para hacer esta conexión. Si yo deseo que ya aparezca este perfil hidráulico dentro de mi plano, vamos a activar la opción que tenemos aquí abajo que dice dibujar el perfil. Le daremos aceptar. Y me va a aparecer precisamente un editor de perfiles. El nombre del proyecto sería ejemplo 2. Va a generar una capa. Vamos a ponerle mejor perfil para no duplicar. Va a ser el nombre del proyecto. Vamos a llamarle perfil existente, perfil 1. Y aquí le vamos a poner como título el colector principal. Aquí yo voy a poder modificar de manera directa las escalas horizontal y vertical de el perfil para no tener mucha complicación a la hora de dibujarlo. Sabemos muchas veces lo difícil que es ajustarse a la hoja de papel del plano, y obviamente en función también de las escalas que me solicitan en los términos de referencia, la graduación de la escala y los números decimales que quiero escribir. Vamos a darle a aceptar. Y aquí automáticamente me va a aparecer el perfil hidráulico para que yo automáticamente lo pueda insertar en mi plano. Entonces yo podré visualizar precisamente la condición del terreno, que es precisamente esta línea roja que aquí tenemos, y ya identificada nuestra tubería. Y adicionalmente, pues en el caso de la descripción de los perfiles, a diferencia de otros softwares, otras herramientas que podemos tener en el mercado, aquí ya aparece la ayuda, que es la tabla de la descripción del colector, en la cual tenemos las características del tramo, longitud, pendiente y diámetro, las cotas de terreno, de plantilla de la tubería y la profundidad de pozo que se requiere. Adicionalmente a las características de nuestro colector y las escalas con las cuales estamos trabajando. Esto, obviamente, también nos va a ayudar a pues ir integrando de manera directa todos los elementos que vamos a tener en el plano final. Con esto, entonces, nosotros podemos ya tener una mejor idea de todas las capacidades que el software HTP Drenaje Urbano nos ofrece para el análisis de nuestros proyectos ejecutivos, y pues obviamente tendremos otros ejercicios de práctica para poder evaluar la funcionalidad de nuestra herramienta. Los espero en nuestra próxima sesión. Gracias por su atención.